buenas tardes, bienvenidos a todos a, a este webinar que es competencias docente para entornos presentes y futuros que imparte el doctor Carlos Topete. Para poder empezar el webinar, y nuestra directora, que es una de las promotoras de este laboratorio del que ya les platicaremos, nos acompaña en el presidium la doctora Laura Susana Costa Torres, directora del ENES, la secretaria general también de la escuela, que es la doctora Concepción Arenas Arrocena, el doctor Javier de la Fuente, que es el titular de la unidad de extensión de San Miguel de Allende, y nuestro presentador de este webinar, el doctor Carlos Topete Barrera. Bienvenidos sean todos también los participantes que nos acompañan a este webinar. Esperemos que sigan, vamos a tener varios webinars orientados a fortalecer la formación docente. Sé que están de distintas dependencias, del ENEO, del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de Ciencias y Humanidades y de otras dependencias que no tengo toda la lista, creo que también de la Facultad de Odontología. Pues muchas gracias por estar con nosotros y sin más le doy la palabra a la doctora Laura Susana Costa Torres para que nos dirija un mensaje de inauguración. Gracias, doctora. Muchas gracias, Leticia. Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde y compartir. Saludo con mucho cariño a los profesores de la ENES León y de otras entidades académicas de nuestra universidad que están hoy con nosotros. Muchas gracias por asistir. Quiero comenzar saludando a nuestro doctor Javier de la Fuente, primer director y fundador de la ENES León. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. A la doctora Concepción Arenas, secretaria general de la ENES, y con un saludo y cariño muy especial a la doctora Leticia de Anda por organizar este webinar, que justo es el inicio de una serie de actividades formativas para nuestros docentes universitarios y que, bueno, es con motivo del lanzamiento que tuvimos en enero de este año del Laboratorio de Innovación Educativa para Docentes en la ENES Unidad León y que ha comenzado actividades de manera virtual. Es un gusto tener hoy al doctor Carlos Topete para impartir este webinar. Muchas gracias, doctor. De verdad que nos sentimos muy privilegiados por tenerlo y por poder escucharlo. Y bueno, decirles que nuestro compromiso en la ENES es que nuestros profesores tengan una formación continua. Agradecemos mucho toda la labor que han hecho, sobre todo en esta contingencia sanitaria, en donde creo que han tenido que hacer una labor muy grande, muy fuerte, incluso doble, siendo alumnos y siendo profesores, porque tuvimos que tener unas capacitaciones intensivas y constantes al inicio, y ahora tenemos que seguir actualizándonos y permaneciendo pues inmersos en la formación docente, en las nuevas estrategias de evaluación, de docencia, de pedagogía. Entonces, de verdad, mi reconocimiento y admiración a todos nuestros profesores universitarios porque ha sido una labor extraordinaria y porque han tenido un gran compromiso para el bien y para la enseñanza de nuestros alumnos. También quiero saludar el día de hoy con mucho gusto a la doctora Cristina Cifuentes, que está con nosotros y pues que también es una gran promotora e impulsora de la innovación educativa en la ENES León, y quien en meses anteriores coordinó el Congreso de Equidad e Innovación Educativa Internacional que tuvimos con nuestras demás ENES hermanas. Y bueno, pues con esto solo quiero agradecer el favor de su atención y agradecer la presencia de nuestro ponente, el doctor Carlos Topete. Muchas gracias. Y nos gustaría presentarles el video de este Laboratorio de Innovación Educativa antes de comenzar con el webinar. Gracias. Gracias, doctor. El Laboratorio Interdisciplinario para la Docencia e Innovación Educativa es un espacio de trabajo interdisciplinario que conjunta las experiencias educativas adquiridas por la comunidad académica de la ENES en León y San Miguel de Allende a través de estos 10 años. Su objetivo es continuar el fortalecimiento de la docencia e impulsar la innovación que caracteriza el modelo educativo de nuestra escuela, bajo los principios de colaboración y acompañamiento. El laboratorio impulsará, además de la innovación educativa, las prácticas pedagógicas y el uso de las tecnologías para potenciar la docencia y el aprendizaje. Está formado por académicos, funcionarios, estudiantes y especialistas en tecnología,
todos expertos en innovación, docencia, pedagogía, habilidades blandas y sistemas computacionales, y están listos para ayudar a nuestros profesores en la elaboración de proyectos académicos que les permitan potenciar su actividad docente y el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Tendrá espacio para actividades de acompañamiento de manera remota y presencial. Los principios que rigen sus actividades se sustentan en brindar acompañamiento a los docentes en las pedagogías emergentes, en la integración de redes de colaboración docente y asesoría tecnológica, en la organización de webinars y programas de capacitación, así como en la creación de repositorios con acervo de buenas prácticas en innovación educativa. El laboratorio compartirá información que será difundida a través de las redes sociales institucionales y el website enes.unam.mx. A través de Facebook y Twitter puedes encontrarnos como ENES Innovación Educativa, así como en el blog Lidia Enes. Comunidad académica de la ENES en León y en San Miguel de Allende. Acérquense, conozcan e intégrense a las actividades colaborativas del Laboratorio Interdisciplinario de Docencia e Innovación Educativa. Queremos seguir evolucionando y transformando la docencia hacia un modelo más innovador para nuestra universidad. Somos la Universidad de la Nación. Somos la UNAM en León. Como pueden ver ustedes, tenemos al final del video, tenemos dos asesores que acompañan el desarrollo de este laboratorio. Uno de ellos es el doctor Carlos Topete y otro el doctor Ramiro Martins de la Universidad de Oviedo, el doctor Carlos Topete de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, no sé si tienes alguna palabra más antes de darle y presentar al doctor Carlos Topete. Bueno, agradecer a nuestros profesores que nos siguen y que están aquí y que podemos ver algunos, al doctor Félix, a Carolina, Alberto Rincón, a Verónica Yerdi, a Leonardo Rivas, a Karen González. De verdad que muchas gracias porque todo esto lo hacen ustedes, participan grandemente en estos laboratorios y es para todos los docentes universitarios. Es todo, Leticia, y gracias a Leticia y a Abraham Mendoza como responsables de este laboratorio para docentes. Pues muchas gracias, doctora. Y bueno, quiero empezar presentando y agradeciendo desde luego a los compañeros del ENES, porque Laboratorios es para ellos. Queremos construir, como tú bien lo propusiste, y este proyecto surge de ideas pioneras platicadas con el doctor Javier, con la doctora Laura y con Connie, que impulsaron este proyecto PAPINE, que esperemos poder responder a las necesidades de los docentes, de nuestros compañeros en la ENES, y por qué no invitar a otras dependencias a colaborar y a constituir esta comunidad de colaboración. Bueno, pues el doctor Topete, como lo señalé, es asesor del proyecto. Quiero señalar algunas cosas. Recibieron el cartel, tiene lo más importante, lo voy a leer de manera rápida: un postdoctorado en metodología de la enseñanza y la educación comparada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, doctor en pedagogía por la UNAM, maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene especialidad en docencia por la parte de la Facultad de Filosofía y Letras y especialidad en enseñanza de las ciencias por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente está en liderazgo y formación de directivos para el desarrollo institucional en las sociedades del conocimiento. Es profesor investigador de la Escuela Superior de Comercio y Administración del POLI, donde ha sido también jefe de posgrado. Miembro del SNI, tiene cargos en diversos eventos como secretario ejecutivo del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, jefe del Departamento de Documentación y Difusión de la SEP, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa en la Fundación Javier Barros Sierra. Tiene más de 30 publicaciones en revistas indexadas,
Asimismo, tiene capítulos de libros y libros sobre la gestión. Algunas publicaciones destacadas, quiero señalar una de ellas, Aventuras Científicas y Tecnológicas, es un libro de académicos mexicanos coordinados por Isaías Álvarez, que no alcanzó a ver si estás querido Isaías, te mando un abrazo, y el doctor Carlos Topete Barrera, publicado por Limón en 2010. Algunos artículos recientes son el liderazgo de directivos y la gestión en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, una mirada desde los estudiantes. Un modelo para la formación y fortalecimiento de investigadores universitarios. Representaciones mentales y sociales en equidad de género. Desafíos de la formación de competencias para la gestión en la educación superior virtual, en el contexto de competitividad y productividad que impone la sociedad del conocimiento. Y un modelo para la formación y el fortalecimiento de investigadores en las universidades. Esto es solamente una breve reseña. Tiene más de 30 artículos, como lo comenté, y capítulos del libro. Creo que esta formación que hoy el doctor nos comparte, pues será, esperemos, de utilidad para nuestra comunidad. Sin más, Carlos, te doy la más cordial bienvenida y te damos también un momentito para que puedas compartir tu pantalla con tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Leticia. ¿Ya se ve, Leti, la presentación? Sí, se ve muy bien. Pues mil gracias a todos, mil gracias a la doctora Acosta, al doctor Javier y a todos por su presencia para compartir estas experiencias que tenemos y que el laboratorio de docencia promueve, cosa que gracias al entusiasmo de Leticia me ha involucrado ahí y ahí estoy involucrado. Cosas que pues ya con la doctora Leticia de Anda pues ya hemos trabajado en algún tiempo. Pues entonces, miren, yo lo que les voy a presentar es de una manera no muy esquemática, sino ni de libro de texto, sino de mi propia experiencia como académico. Entonces, si ustedes encuentran algo así medio no literario y no muy de libro, ustedes me disculpan, más bien yo lo que quiero es compartir mi experiencia personal. Entonces, pues yo voy a hablar de la formación de profesores, la competencia para los entornos nuevos y del futuro. Entonces, mi propósito es reflexionar acerca de los procesos de formación profesional de los docentes, la construcción de su identidad profesional y sus competencias docentes. Entonces, voy a hablar con un poquito de antecedentes. Quiero desarrollar a profundidad el concepto de formación y después hablar de lo que es la identidad profesional, de las competencias docentes y algunos desafíos y elementos estratégicos de la formación futura. Nosotros acá en el instituto hemos tenido experiencias presenciales, virtuales y mixtas. Son las diferentes modalidades que hemos tenido y debido a que en nuestra experiencia personal y mía propia, a veces el programa presencial no es suficiente, pero tampoco el programa virtual. Entonces, ahora lo que nosotros estamos trabajando son programas mixtos en los que las competencias docentes y de investigación son específicas. No es lo mismo un programa virtual que un programa presencial. Lo más correcto, a mi modo de ver, es el programa mixto. Y ese programa mixto comparte competencias virtuales y presenciales. Los antecedentes. Pues el profesor antiguamente pues, fue un líder religioso, fue un militar. La categoría más antigua pues, es el gremio, ¿verdad? El gremio y el profesor que estaba en el gremio era el que enseñaba de una manera informal a los nuevos que se estaban enseñando. Pronto pasó y llegó pues los grandes momentos de la historia, pues ocurrió 1917, que es la Revolución Rusa, y se vino toda una nueva situación histórica, y esa situación histórica
promulgó mucho la cuestión de los sindicatos y el maestro como un trabajador. Al mismo tiempo se movilizó mucho la cuestión del profesor como un militante dentro de un partido. Pero después de que se cayó el muro de Berlín en 1989 y la Alemania se unificó, pues entonces como que el profesional, el profesor, se convirtió como en un profesional liberal, en un profesional autónomo, que tiene capacidad de decisión sobre su propio trabajo. Posteriormente, en la época contemporánea, se necesita pues que el profesor ya no sea como un antiguo profesor que impone reglas, sino que sea como un tutor, como un gestor de redes y como un diseñador de ambientes virtuales y mixtos. Es necesario que tomen en cuenta ustedes el contexto actual en el que estamos. Según Claudio Rama, la digitalización es toda una época nueva, un proceso de referentes culturales nuevos, y la educación superior está metida en macro tendencias y tensiones. Dentro de las macro tendencias podemos ver, había una macro tendencia a la masificación. Ustedes pueden ver que nuestras universidades, como las conocemos, eran unas, y de pronto hay 100 universidades de otra naturaleza, pero al mismo tiempo esa masificación parecería ser que produce una deselitización. Al mismo tiempo que hay una especie de incremento de la regulación, unas leyes nuevas, acaba de salir la ley nueva de educación superior, parecería ser que hay una desautonomización. Al mismo tiempo que hay una diferenciación, hay una deshomogenización de las instituciones y organizaciones de educación superior. Y al mismo tiempo que hay una mercantilización, hay una especie de desgratuitarización, o sea, que se pierde la gratuidad. Y al mismo tiempo que hay una internacionalización, hay una desnacionalización, en el sentido de que cada vez más la educación superior va a perder sus cuestiones de nacionalización. Y al mismo tiempo que hay procesos de virtualización, hay procesos de despresencialización. Esto le va a dar a la educación superior ciertos matices organizacionales, de gestión y de competencias docentes. Para Claudio Rama, que es el autor de este estudio, pues él dice que es necesario tener las 10 competencias de las 10 Is nuevas, que es una competencia informacional, una competencia investigativa, una competencia interpersonal, una competencia internacional, intercultural, interactiva, de integridad, interdisciplinaria, informática y idiomática. Son las 10 nuevas competencias que dice Claudio Rama y que se comparten con muchos otros científicos como Pierre Levy. Para Pierre Levy, la universidad contemporánea tiene que ser globalizada, tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser interactiva y tiene que ser intercultural. Maestros y alumnos y todos tenemos que ver cosas de las diferentes culturas y tener competencias interpersonales. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de formación. Mi fuente principal es la doctora Tere Yurien, que es mi gurú en este asunto de la formación. Es una gran doctora de la UNAM, es una gran mujer. Entonces, ella tiene ciertos matices franceses y ciertos matices freudianos, lacanianos en su concepto de formación. Entonces, para ella, la formación tiene como punto de partida la incompletud del sujeto, sus deseos y sus necesidades preferenciales, y se realiza mediante la descentración imaginaria o simbólica, la autocrítica, la transgresión, la destrucción de referentes, en fin, mediante la transformación objetiva y subjetiva. Quizás el sujeto cuando nace, según Lacan, antes de que se vea en el espejo y el bebito diga yo soy ese o ese soy yo, cuando surge la aparición del yo, y además que está la estructura lingüística antes de que nacemos, ya están las palabras, pues entonces, y el yo está ahí emergiendo, el bebé dice, ese soy yo o yo soy ese. Y además se va a resolver un problema muy interesante que tiene que ver con lo que se llama el sepultamiento del Edipo.
Y pues cuando el padre le dice al bebé, ¿sabes qué? Pues tú ya no puedes pensar en tu mamá. Tu mamá es un asunto mío y tú ya tienes que pensar otra cosa. Entonces el bebé, digamos, ya medio grandecito, ya va a tener que pensar en su propio deseo. Entonces es el origen del deseo. Para Freud y Lacan, el asunto fundamental de todos los hombres y mujeres es su deseo. ¿Cuál va a ser la dinámica de su deseo o cómo lo va a asumir en su vida y en su destino? Y al asumirla en su destino y en su finitud, va a poder asumir su destino con libertad. Un deseo ético. No se vale cualquier deseo. Es un deseo ético que es un deseo asumido. Entonces, la formación es el movimiento del por sí y para sí, es construcción del sujeto que se lleva al cabo mediante objetivaciones que resultan de una praxis consciente y libre, interacciones realizadas en un ambiente de intersubjetividad y recuperación autocrítica de la experiencia. No podemos tener una intersubjetividad, no podemos ser sin los otros, ni podemos ser sin la sociedad. Necesitamos la intersubjetividad y necesitamos la autocrítica, la recuperación autocrítica de la experiencia. No podemos decir que toda la experiencia que nos pasa es buena. Hay experiencias buenas y hay experiencias malas. La formación identitaria. Miren ustedes, hay un francés muy importante que se llama Claude Dubar. Claude Dubar sostiene que hay como 6 o 7 identidades. Tenemos una identidad de lugar, una identidad de género, una identidad profesional, una identidad ideológica. Por ejemplo, yo, de lugar, yo soy mexicano. De género, soy hombre. Digamos, pero no lo tomen así como muy en serio, ¿verdad? Puede ser, el género no se nace ni es biológico, se da socialmente, hombre o mujer. Aprender a ser mujer se aprende, igual que a ser hombre. Entonces, pero Claude Dubar dice, bueno, pues sí, tenemos una identidad de lugar. Yo soy mexicano, yo soy de los que tengo una identidad política, soy de los que creen que todos los hombres al nacer nacen iguales. La izquierda y la derecha surgió en Francia, en la Asamblea Francesa, ¿verdad? Los que se sentaban a la izquierda creían que los hombres al nacer eran iguales. Y los que se sentaban a la derecha decían, no, un momento, no todos somos iguales. Algunos tienen pedigrí, otros no. Entonces, para Claude Dubar existe eso. Tenemos una identidad ideológica, una identidad de género, una identidad de lugar y una identidad de linaje. Yo ante la sociedad, y la sociedad me conoce porque yo soy Topete Barrera. Mi padre es Topete y mi madre es Barrera. Entonces, pues yo vengo, así como ustedes vienen de su linaje, pues yo también tengo el mío. Pero hay una identidad con la que Claude Dubar es más preciso. Es una identidad profesional. Vamos a ver más adelantito que un profesional es aquel que tiene saberes específicos, tecnologías específicas y éticas específicas. Imagínense ustedes un cardiólogo, ¿qué conocimiento específico no necesita para operar? Y además del conocimiento específico que necesita para operar, ¿qué prácticas y qué tecnologías no requiere para operar el corazón? Y luego también tiene que ser ético. Pero si el paciente tiene posibilidades de vivir, bueno, pues que se las dé, pero si no tiene, pues que también lo diga, ¿no? Que sea ético. Entonces, así el docente. El docente es un profesional. Es un profesional porque tiene saberes específicos, tecnologías específicas y una ética y un ethos profesional. Por decirles a ustedes, yo admiro a los profesores de educación básica, un profesor de educación básica que puede enseñar a leer y a escribir a los niños, es una maravilla. Se necesita conocimiento especializado, tecnología especializada y ética, ¿verdad? Para poder hacer eso. Para mí la educación básica no es el objetivo de la educación básica y de un profesional de la educación básica, no es más que integrar al niño al mundo de la naturaleza y al mundo de la cultura
vía la lectoescritura y las matemáticas. Si ustedes enseñan a los niños lectoescritura y matemáticas, lo están introduciendo a la estructura de la cultura y del mundo de la naturaleza. Y de eso se trata. Entonces, por eso, un profesor de educación básica es un profesional y debe ser un gran profesional. Para nosotros, los que somos de educación superior, necesitamos otro tipo de conocimiento. Enseñar química, física, matemáticas, cuestiones, antropología e historia, no es cualquier cosa. Formar un profesional en antropología, etcétera, es una especialidad, es una especialidad. Nosotros vamos a ver más adelantito qué es la universidad. La universidad no es más que una comunidad de comunidades que permite la reproducción de la comunidad epistemológica. Generalmente en la universidad lo que ocurre es que el doctor, que ya está viejito y ya se va a morir, tiene 4 o 5 estudiantes de doctorado que siguen su línea de investigación. Entonces, cuando el viejito ya se está muriendo y se va retirando, les da la toalla a los jóvenes estudiantes de maestría y de doctorado. Entonces, ellos siguen su camino de la reproducción de la comunidad epistemológica, pero también estos nuevos que van a reproducir la comunidad epistemológica se van a ser viejitos y van a reproducir a otros. En la educación superior hay varias perspectivas, perspectivas analíticas acerca de lo que es la universidad, que yo considero que todo maestro debe saber. Por lo menos hay 3 perspectivas que yo considero importantes. La primera es la de Burton Clark. Este hombre es el que dice, pues, la universidad es una comunidad de comunidades y se reproduce porque las comunidades reproducen las comunidades epistemológicas específicas. Por eso no mueren. Ustedes en su vida futura tendrán que pensar e imaginarse que pertenecen a una comunidad y en esa comunidad están y no van a morir, porque la que se va a encargar de reproducir sus pensamientos y su vida es la comunidad. Entonces, Burton Clark es uno. Otro muy interesante que a mí me parece es Tony Beecher, que tiene un libro que se llama Las tribus académicas. Tony Beecher es un seguidor de Geertz, que es un gran antropólogo de las disciplinas. Para Geertz, Clifford y para Beecher, las comunidades académicas son como tribus que tienen un tótem, que siempre le echan incienso a uno, que ese es el que sí sabe de verdad, o es el que ha hecho los sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces las comunidades académicas son tribus académicas, que tienen sus ritos propios, sus símbolos propios, gozan diciendo una cosa, gozan diciendo otra, hacen fiestas, hacen reuniones, congresos, y ungen y echan incienso a los tótem. El otro es muy fuerte, es francés, que sostiene que las comunidades académicas no son más que campos de lucha política. Dicen, nada de academia, nada de nada, no. Es Pierre Bourdieu. El asunto es el poder. ¿Qué vamos a hacer ahí en esa comunidad científica y cómo vamos a dominar? ¿Quién entra y quién no entra? Bueno, entonces hay una gran cantidad. Entonces, pero nosotros tenemos que tener esa formación identitaria. Regreso un poquito. Para Claude Dubar, además de tener identidad de género, identidad de lugar, identidad de linaje, identidad ideológica, tenemos que tener una identidad profesional. Y eso es lo que yo voy a trabajar. Bueno, entonces, para la formación identitaria es una lógica homogeneizante e instrumental, según Touraine, borra las diferencias, procesos de individuación, cada uno delimita fronteras identitarias. La dinámica de la construcción identitaria en el complejo mundo actual hace necesario, como dice Eliot, la apertura a nosotros mismos, que no es sino la preocupación que tiene cada sujeto por hacerse de los recursos necesarios para manejar con creatividad y autonomía
la incertidumbre y la ambivalencia que le genera lo que vive y la forma en que lo vive. Las crisis identitarias que originan la cambiante relación identidad-alteridad. Identidad para sí versus identidad para otro. La identidad no se puede separar del otro, ni de la colectividad, ni de la sociedad. Otro aspecto, sin praxis no hay formación, pero tampoco hay formación si el sujeto no reflexiona su praxis. Toda experiencia requiere experiencia, toda formación requiere experiencia y reflexión, pero no toda experiencia es formativa. Mi maestro, el doctor de la UNAM, nos decía un ejemplo. Decía, miren, yo me puedo juntar con una bola de ladrones y me pueden enseñar cómo robar. Pero eso no es educación. Eso es una experiencia pues, negativa, ¿verdad? Entonces, la educación siempre tiene una connotación de bien y de mejoría. Mi maestro fue don Fernando Salmerón, entonces hay una diferencia, no cualquier experiencia puede ser formativa, pues. Y ahí lo más importante es que ustedes escojan sus experiencias formativas de lo mejor y que no tengan experiencias formativas tristes ni negativas. Entonces, una experiencia es formativa cuando lo vivido y reflexionado logra romper el equilibrio del sistema disposicional y la forma en la que están articuladas las experiencias y estructuradas las identificaciones. Aquí vamos a ver cómo el sujeto da identidad y sentido a las experiencias. El proceso de formación tiene como base también la relación con los otros, pues no hay identidad sin identificaciones, ni articulación de identificaciones al margen de la relación con los otros. Entonces no hay comunidad. Si no se establece una buena relación con los otros, entonces hay problemas de crisis identitaria. Entonces, como yo les decía, un profesional es aquel que posee saberes especializados, tecnologías específicas, prácticas concretas, y tiene asociado un código ético sobre el uso bueno o malo de estos conocimientos y prácticas. Este señor, George Steiner, es un gran estudioso, escribió un libro que se llama Los Maestros, y es uno de los literatos modernos más actuales. Él habla de las prácticas no profesionales. Dice, una enseñanza deficiente, una rutina pedagógica tediosa, un estilo de instrucción que, consciente o no, sea cínico en sus metas meramente utilitarias, son destructivas. Arrancan de raíz la esperanza. La mala enseñanza es casi literalmente asesina y metafóricamente un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta, instala en la sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento y el gas metano del hastío. Entonces, esa es una práctica no profesional. Vamos a ver otra práctica no profesional. Miles de profesores han matado las matemáticas, la poesía, el pensamiento lógico, con una enseñanza muerta y la vengativa mediocridad, acaso subconsciente, de unos pedagogos frustrados y mal formados. Los buenos profesores, los que prenden fuego en las almas nacientes de sus alumnos, son muy escasos. Los profesionales egoístas, solo para sí mismos, eruditos, perjudican a la enseñanza. Un buen profesor, pues tiene que encender los fuegos, las almas. Bueno, ahora vamos a, digamos, entonces la formación es eso. La formación significa darse forma. Significa asumir una identidad en el tiempo y en el espacio. Y asumir significa también asumir la finitud. Es decir, ¿cuándo me voy a morir? Si no asumen la finitud de sus vidas, no pueden asumir su destino con libertad. Entonces se necesita, formarse significa eso, darse forma. Entonces, ¿quién soy? ¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy aquí?
Entonces, desarrollo de la identidad profesional. La identidad profesional, estoy hablando de los docentes, no se puede separar de la identidad individual como tal, del contexto social y de la propia profesión, así como de su desarrollo histórico. Es un interjuego de lo individual, lo social y lo profesional. Es decir, entre la identidad del yo como docente, la historia de la profesión y ambas en el mundo sociocultural en el que están inmersas. El individuo en búsqueda de su identidad profesional siempre está en constante esfuerzo por definirse y resignificarse a sí mismo, dándole sentido a su vida. Mentira aquel que dice, no, pues yo ya aquí ya controlo todo, yo ya sé qué soy, qué voy a hacer. No, tiene que reestructurarse de una manera constante, resignificativa, positiva. Para ello debe abocarse al autoanálisis y autocrítica de su personalidad, el análisis histórico de sus trayectos formativos, para darles un sentido a su pasado y su futuro, y no proyectar sus propias patologías en el ejercicio profesional. El individuo se juzga a sí mismo a la luz de sus representaciones. Lacan dice pues, que somos un componente de tres, un componente simbólico, un componente imaginario y un componente de lo real, que eso se mezcla y asociado a la cuestión de nuestro deseo, ocurre que tenemos representaciones. Entonces, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de sus representaciones. Se enriquece de la intersubjetividad y de las representaciones de los otros. Se compara, se identifica con ellos, con el grupo. Surge un vínculo afectivo con los otros. Adquiere nuevos significados, transforma y reestructura sus representaciones. A medida que el individuo, el particular, aprende a distinguir, bajo la presión económica y social, entre pensamientos y sentimientos propios y ajenos, surge la distinción entre exterior e interior, la posibilidad de distanciarse y de tener identidad, el ser el mismo, el ser uno, tener autoconciencia y, por tanto, responsabilidad de sí y de sus actos. Entonces, es necesarísimo distinguir lo interior del exterior. Es necesarísimo distinguir qué estoy sintiendo yo. ¿Qué es lo que está dentro de mí y qué no? La identidad del yo se explicita entonces en la crónica del yo en la geografía social y temporal de la vida, como una reflexión del sujeto sobre los sucesivos escenarios recorridos en orden a su posible autodefinición en la unidad de un relato. Nuestro discurso, nuestras palabras tienen que tener una unidad y el maestro tiene que ser consistente al hablar. Si no, es una ruptura de su personalidad y en el aula comete muchos errores y los alumnos no saben, los alumnos son críticos. Los alumnos ya en la etapa de la educación superior más son muy críticos, entonces no puede venir un maestro así sin que diciendo que no, pues que él define todo, etcétera, etcétera. Tiene que tener en cuenta la relación con los otros. Las personas construyen su identidad individual haciendo un autorrelato, que no es solo recuerdo del pasado, sino un modo de recrearlo, en un intento de redescubrir un sentido e inventar un yo que puede ser socialmente reconocido. Ese es el desafío. Es un yo ya formado, un yo que tiene un sentido, que tiene un significado, que tiene un destino. Una función del saber de sí es conocer nuestras formas invariables de comportarnos, es la personalidad, y lo que corresponde a aquello que podemos modificar, mejorándolo. Necesitamos saber qué está bien, qué está mal. El conocimiento de sí tiene la meta de lograr un cuidado de sí mismo. Solamente yo me puedo cuidar a sí mismo cuando sé qué está mal, qué está bien. Yo tuve la fortuna de estudiar en filosofía y letras la educación, en pedagogía, y lo que empezábamos era con la pedagogía clásica, con Sócrates, con Aristóteles, con Platón.
Y para los griegos, ser educado significaba tener dominio del lenguaje, dominio del cuerpo y dominio de la relación con el otro. Ese era un griego educado. Entonces, nosotros ya venimos a cuidar nuestro cuerpo, ya cuando estábamos viejos, ya cuando nos pasó el tiempo. Si deberíamos de haberlo cuidado hace 30, 20, 40 años, no lo cuidamos, ¿eh? Entonces, dominio del cuerpo, dominio del ethos, que es mi relación con el otro, y dominio del logos, que es el dominio del lenguaje. Todos los vericuetos del lenguaje, hermosos y bellos, mejor. El conocimiento de sí tiene la meta de lograr un cuidado de sí mismo. Ese es importantísimo. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber qué nos está fallando, qué nos falta, que consistirá básicamente en procurarnos todo el bien posible, no únicamente a nuestro cuerpo, sino también al intelecto, a nuestros sentimientos, a nuestra vida emocional y espiritual. Como les quisiera decir, somos como un jarrito de tonalá, muy frágil. Y en esa fragilidad necesitamos conocernos. Nos permite la identidad y la construcción de la identidad, nos permite generar nuestro propio amanecer como resultado de habernos introducido a la oscuridad de nuestro ser, al elemento enigmático, fantasmático, que no supimos qué es, pero que nos actúa, que en este caso son los sueños. Es muy difícil explicarse los sueños, ¿verdad? Pero de las 3 grandes rupturas del narcisismo contemporáneo es la de Freud. Freud va a decir que, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que el hombre es irracional. Después de la Ilustración, todo el mundo pensaba que el hombre era estrictamente racional. Pero llegó Freud con los sueños, dijo, no, pues no es racional. El hombre está dominado y determinado por Eros y por Thanatos. El deseo, el amor y al final la muerte. No hay de otra, el ser humano es así. El otro que metió ruido al sistema narcisista humano fue Darwin. Darwin dijo, bueno, pues el ser humano es un ser que viene de la evolución de un sapiens, atrás. Ya no es lo que habían dicho que veníamos de Dios. Y el otro que metió ruido al sistema, pues fue Copérnico, al decir que Dios, que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, que la Tierra era solamente un pequeñito planeta en la Vía Láctea. Bueno, entonces, somos enigmáticos. Es una cosa incomprensible, es como un secreto, para de ahí recomenzar, fortalecer la autoestima que descubre nuestras capacidades para dar y recibir. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero mi suegrita fue maestra Universidad Nacional, doña Isabel Orcasitas de Pozas. Ella cumplió aquí en mi casa sus 50 años y le dijeron, ¿y usted qué? Bueno, díganos un mensaje. Entonces, el mensaje que dijo, no se puede dar, no se puede recibir sin las manos abiertas. Entonces, esto de necesitamos dar y recibir. Y necesitamos que nuestro proyecto profesional nos dé luz, dando y recibiendo. Bueno, y por último, esto que encontré al último en la jornada, que me gusta mucho, que es de Paul Freire. Dice, Paul Freire advierte que el despertar de las personas y la liberación completa solo vendrá desde dentro del propio amanecer, del propio autoconocimiento, es decir, desde la noción individual de su propia condición y posteriormente de una visión colectiva del contexto, lo que va acompañado de procesos amorosos de reconstrucción interna que se reflejan en el deseo comunitario de mejora y liberación. Yo tuve una alumna que era alumna, yo creo, de Chinchachoma, el padre que se vestía del santo y iba a luchar para
para tener dinero para sus adictos. Él se dedicaba a los adictos, pero era psicoanalista. Entonces, él escribió un libro que se llama El proceso de yoicización. Nunca había escuchado esa palabra, pero me encantó. La yoicización es ese proceso de convertirse en yo, pero Chincha Ichoma les decía a sus súbditos ahí, bueno, pero ustedes tienen que hacer de ese yo un diamante. Y ubicarse, es ser un diamante, ser ustedes mismos, pero al mismo tiempo tener una idea del entorno y de integración con nosotros. Claro, muchos se salvaron. Bueno, ese es de Paul Freire. Bueno, entonces, en esto de la identidad profesional, además de tener saberes especializados, tecnologías especializadas y prácticas específicas, necesitamos tener una ética profesional, que es el resultado de una construcción de la identidad del sujeto que implica la apropiación de guías de valor culturalmente establecidas y legitimadas, y la edificación de una forma de actuar en el campo laboral consecuente con ellas. La construcción autónoma de principios, criterios y procedimientos conforme a los cuales se autorregula sus comportamientos sobre el bien y el mal en dicho campo. Ahora está surgiendo un área muy fuerte que es la ética académica, que no estaría mal hacer un seminario sobre eso. Entonces, la ética académica la eticidad académica tiene que ver con que todo académico, todo maestro, tiene un esquema sobre el bien y el mal. Y sabe cuando está diciendo mentiras, está siendo hipócrita, o sabe si está haciendo bien o está haciendo mal. Esa es la eticidad. Y todo sujeto académico debe ser ético y tener eticidad y conocer su esquema del bien y del mal. Bueno, entonces vamos ahora al asunto que nos atañe, a las competencias docentes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, pues miren, ustedes bien saben que la UNESCO ha hecho unos grandes esfuerzos. El primer hombre que hizo unos grandes esfuerzos de la UNESCO fue Edgar Faure. Edgar Faure escribió su libro sobre el aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer con H. Ya después le agregaron otro que es aprender a convivir. Eso es la recomendación de Edgar Faure. Después vino este otro hombre grandiosísimo, que es Jacques Delors. Jacques Delors también se basa en esas grandes 4 competencias de cualquier profesor que debe de impulsar: el aprender a ser, el aprender a hacer, el aprender a conocer y aprender a convivir con el otro. Y ahorita la UNESCO está con otras competencias que tienen que ver con educación y sustentabilidad, después de la cuestión del cambio climático y después de la cuestión de la crisis ambiental. Pero entonces, de una manera rápida, las cuestiones estas por ejemplo, de la epistemología, el episteme que está aquí, quiere decir que son saberes teóricos y conceptos que tiene que ver con conocimientos sobre hechos y que su forma de adquisición es vía el estudio. Y la pretensión de validez es la verdad. Todo hombre, además de saber conocer, tiene que también saber conocer procedimientos, que es la tecné griega. Un saber procedimental tiene que ver con conocimientos sobre procedimientos, que la forma de adquisición es estudio y ejercicio, y la pretensión de validez es la eficacia. Cualquier tecnología, la palabra tecnología tiene que ver con la transformación de un bien en otro a través de la forma más económica y más eficiente. Otra forma de la tecné es saber hacer, acción sobre el mundo objetivo, con experiencia y ejercicio, y es la eficacia. Pero hay otros saberes de la acción que es necesario que todo hombre tenga, o todo hombre y toda mujer. Por ejemplo, uno de ellos es saber convivir, que es el saber sociomoral, que tiene que ver con la interrelación, con la acción con el otro, y eso se hace a través de experiencia y ejercicio, y se hace a través de rectitud y justicia. Eso es lo que se llama el ethos. Y por último está el saber ser existencial. Todo sujeto tiene que saber ser él.
Y ese saber, él tiene que ver con una acción reflexiva consigo mismo, con la experiencia y el ejercicio, y con un asunto de autenticidad y originalidad. Eso se llama epimaleia en griego. La epimaleia es eso, es el cuidado de sí. Cómo nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, de no poner espinas en nuestro corazón a lo tonto. Cuidarnos a nosotros mismos en asuntos de nuestro sentimiento y de nuestros afectos. Bueno, entonces, hace mucho tiempo, cuando todavía vivía don Ernesto Meneses de la Ibero, que era un gran señor, él decía que los docentes universitarios tenían que tener personalidad y conocimiento de sí mismos, conocimiento de sus alumnos y del medio en que estos se desarrollan, amor a sus alumnos y respeto a su dignidad, habilidades de expresión y comunicación y dominio de los contenidos y programas de aprendizaje. Todo docente universitario. Hay un profesor español que se llama Zabal San Miguel, que tiene más de 100 competencias en 10 apartados. Yo nomás puse los apartados, pero ya no puse los 10 en cada uno de los apartados. Entonces, el profesor Zabal es el presidente de una asociación universitaria de docencia internacional, muy buen profesor, y ha hecho congresos en España y en México. En fin, es un gran escritor. Él define 10 competencias básicas, digo 10 apartados, y en cada apartado tiene 10 subcompetencias. Entonces, para Zabalza, un profesor debe saber planificar su programa de estudios, debe saber arreglar y reestructurar sus espacios, debe tener dominio de su contenido, de su disciplina, debe tener los materiales de apoyo al aprendizaje. ¿Dónde están? Pueden ser virtuales, no virtuales. Tiene que tener una metodología, una organización grupal. Tiene que usar las nuevas tecnologías, la cuestión de la mixtura entre lo presencial y lo virtual. Tiene que apoyar a los estudiantes. Tiene que haber coordinación con los colegas. Ya en la educación superior es demasiado importante reunir un bloque con otro bloque en cuestiones de docencia y de desarrollo curricular. Tiene que saber evaluar y tiene que haber revisión del proceso. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué ocurre? Resulta ser que, pues, ahorita en este contexto actual, el principal problema es la transformación del trabajo en el contexto de la pandemia. Y esta transformación del trabajo está subordinada a 3 actores grandotes, que es la industria farmacéutica, que es los consorcios de información y el Estado. Entre las interrelaciones de estos 3 se va a determinar la ciudad resiliente o no resiliente, la ciudad de salud o no de salud, la ciudad ecológica o no, el uso de las energías, etcétera, etcétera. También, por desgracia, pues va a haber incremento de la pobreza que sustituye las funciones docentes por las de asistencia social y atención a la drogadicción y al abandono. Yo estuve en Argentina hace mucho tiempo y se ocurrió el proceso de descentralización muy fuerte. Entonces, las escuelas pobres, ¿qué creen? No tenían, las escuelas pobres tenían que darle de comer a los niños y atender a los niños de la salud, de los piojos, estaba muy grave la cuestión educativa. La educación tuvo que tener funciones de asistencia social. En Brasil ocurrió otra cosa. En Brasil los brasileños no fueron nada tontos. Ellos etiquetaron su presupuesto educativo directamente al municipio y a la alcaldía. De tal manera que el sector de mayor trabajo laboral era ad hoc a la alcaldía o al municipio, y no se valía reestructurar las partidas presupuestales ni nada. Entonces, el municipio tenía ahí asegurado su cuestión financiera. Bueno, entonces, ocurre también que hay nuevas tecnologías de la información y la comunicación que crean la necesidad de nuevas competencias
en los modelos de enseñanza. Nuevas demandas en la producción y el mercado de trabajo. El maestro debe también ser un orientador vocacional. O sea, los estudiantes también tienen muchos problemas, ¿verdad? Porque su perfil laboral tiene que reestructurarse, cambiar y cambiar. Primero tener ciertas habilidades, luego otras competencias y otras competencias. Entonces, los estudiantes activos con una nueva relación frente a la cultura y las ofertas culturales que provocan nuevas ecologías simbólicas que contrastan con las de los profesores. Entonces va a haber un estudiante posthumanista, posthistórico, cambios de los valores familiares, educativos e institucionales. Entonces hay cambios cualitativos del ambiente organizacional, necesidad de descentralización de los sistemas educativos y necesidad de una política pública que favorezca una nueva profesionalidad. Bueno, y finalmente, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me encantó esta idea de don Gregorio Torres Quintero de 1866 acerca de lo que es un maestro. Y lo voy a leer. Lo que el maestro debe promover en la formación del alumno. El maestro tiene por tarea esencial desarrollar el respeto y el amor a la verdad, la reflexión personal, los hábitos de libre examen, al mismo tiempo que el espíritu de tolerancia, el sentimiento del derecho de la persona humana y de la dignidad, la conciencia de la responsabilidad individual, al mismo tiempo que el sentimiento de la justicia y de la solidaridad social y la adhesión al régimen democrático y a la república. Él es un profesor normalista colimense de 1866 y se me hace lúcida. La dignidad significa que todo hombre tiene la capacidad de decidir libremente su destino. Entonces es una maravilla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se respete la dignidad? Y el otro problema grandote es el problema de la libertad del individuo, que no está ni en un partido, ni en un régimen partido, ni en un régimen de cualquier naturaleza política. Bueno, entonces yo aquí diría pues que las competencias de los procesos presenciales, de los procesos virtuales y yo creo para mí que las competencias de los docentes van por el lado de las competencias mixtas, que tenemos que poder reestructurar nuestro trabajo docente, pues con archivos, carpetas. Nosotros en el Politécnico desarrollamos programas cuando estaba en moda la plataforma Moodle. Entonces la plataforma Moodle tiene toda una cantidad de competencias de los académicos y necesita cierto tipo de competencias diferentes de las competencias presenciales. Pues yo aquí quisiera dejarles y quisiera agradecerles su presencia y pasar a la otra etapa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu interesante ponencia. Combinaste, como siempre, aspectos filosóficos, por supuesto éticos y por supuesto esta visión del futuro que yo creo que con esta situación pues nos enfrentamos a retos claves y el futuro que para muchos la parte tecnológica estaba todavía lejana y había quienes no la veían tan inmediata porque estaban acostumbrados a las clases presenciales, pues hoy tuvimos que enfrentarnos a estas nuevas condiciones, donde la tecnología, que es una herramienta, pero es una herramienta que hizo posible que la formación y la actividad docente y el aprendizaje no se detuviera. Entonces, voy a dar paso, damos tiempo a preguntas, si quieren mandarlas por favor en el chat y las voy leyendo. Quiero dar primero el paso a la pregunta que nos hizo la doctora Virginia del CCH, que las mandó con suficiente tiempo para que puedas contestarlas. Si te parece, leo 3 o 4 y damos tiempo que las contestes en lo que voy revisando las que nos van llegando. También tenemos participantes en Facebook Live y pediría que si me mandan las preguntas para que pueda yo leerlas. Dice,
con base en su experiencia, ¿cuáles serán los retos que enfrenten los docentes del futuro? ¿Cuál considera que es la principal competencia que debe tener un docente? Desde la maestra Virginia, de la doctora Virginia, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades. Tenemos también felicitaciones. Gilberto Jiménez nos señala que Gilberto Jiménez dice lingüista, perdón, esta es de Eric Raúl de Kraus, dice Gilberto Jiménez, lingüista guatemalteco, plantea dentro de los procesos identitarios la importancia de la pertenencia a un contexto determinado. Felicidades de Ana María Winfield al doctor, felicidades también por Eric. La doctora María Cristina Cifuentes nos dice un comentario importante. Felicito al doctor Topete, me parece muy importante la formación identitaria que menciona, sus comentarios y aportaciones respecto al peso que merece en la formación de los docentes, la capacidad de reflexión permanente de sus actos y la valoración de la experiencia en acción para aprender, cambiar y darle nueva significancia a su labor en este proceso de construcción y reconstrucción personal y profesional. Me parece de gran significancia. Aprecio sus reflexiones y coincido con usted. Sin metacognición no se puede pensar en una verdadera práctica docente inspiradora. Agradece también Nancy Cano, Rosario Aguilar, muchas gracias, como siempre muy interesante. Carlos Ortiz, felicita al doctor Topete. Raúl Herrera, felicidades, una ponencia muy completa y de reflexión. Cristina Carrillo, también felicidades. Beatriz Cuenca, también felicidades y gracias. Y Julián Huerta también, para abocarse al autoanálisis se requiere una conste terapia de análisis, es una pregunta. Pues son los comentarios que tengo ahorita, Carlos. Invito a los demás, tenemos todavía un rato más, por si quieren hacer mayores comentarios o preguntas, las hagan llegar al chat en lo que yo recibo las preguntas del Facebook Live. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Leti. Sí, yo después de la formación pedagógica y de mi práctica de gestión, me metí al psicoanálisis. Llevo 4 años, 4 años de psicoanálisis y 4 años de formación en psicoanálisis. Y la verdad, me ha servido de mucho, especialmente porque yo quiero de verdad como identificar mi deseo original. Y si uno quiere ser un profesional de la docencia, si quieres ser profesor realmente, si quieres dedicar tu vida a eso, pues está bien, pero tienes que ser consciente del deseo y consciente de eso. No están ustedes para saberlo, ni yo para formarlo, ni yo para decirlo, pero mi suegrita fue una gran maestra. Yo me formé con ella. Ella me enseñó a ser profesor. Ella es una gran maestra que tenía normalista, como una gran cantidad de maestros normalistas que estaban en la normal y pasaron a la universidad. Ella fue normalista y fue antropóloga y fue historiadora, pero ella me enseñó a ser docente. Ella tenía un método interesantísimo. Hagan de cuenta, si eran 14 sesiones, pues una de 14. Actividades predocencia, actividades durante la docencia y actividades postdocencia, en cada una de sus sesiones. Y había que tener pues 14 fichitas de 14 sesiones. Y después nunca vi en ella ningún acto de denigración de ningún estudiante. Entonces yo decía, oiga, maestra, pero ese estudiante está planteando cosas muy malas. Entonces me decía, no lo digas. No lo digas, di que por ahí va, pero no le digas eso. Pero está diciendo cosas muy, muy mal. No, dice, no, tú dile esto. Entonces, yo aprendí con ella. Sí necesitamos aprender de los otros. Y mi otro gran maestro, pues el doctor Álvarez.
que yo con él aprendí a hacer programas de doctorado, etcétera, bastante bien. Y él, pues, sencillamente y humanamente hacía su labor. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros nos formamos con otros en el campo. Ya después, pues, nos toca reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, sí, es necesario, pues, meternos un poco a ver qué hay en nuestro inconsciente. Octavio Paz dice que la inspiración está en el inconsciente y que la poesía surge de ahí. Digo, ay, ojalá que yo dijera cosas bonitas, pero no digo ninguna cosa bonita. Entonces, ¿cómo necesito que del inconsciente me salgan cosas buenas? Y es lo que dice Freud, ¿no? Es decir, nosotros somos una síntesis entre el yo, el superyo y el inconsciente. Y entonces nosotros nacemos y el superyo se nos impone, la ley, la normatividad, paz, y se impone nuestra historia, el ello. Entonces nosotros somos esa síntesis y nuestras ideas, nuestros deseos, nuestro cariño y todo se tiene que hacer una síntesis de eso. Por eso yo digo que un maestro tiene que ser cariñoso, amoroso. Y los alumnos también, y las alumnas también. Todos George Steiner habla, por ejemplo, el más amoroso que yo conozco es Abelardo y Eloísa. Abelardo fue el primer maestro universitario. Ese fue el que dijo, no, yo no quiero que me den ni el obispado ni la nobleza. Yo quiero que mis estudiantes me den para mis zapatos, para mi ropa, para mi capa y de comer. Y así soy autónomo y soy libre del pensamiento. Y sí, pues sí. Claro, él fue uno de los primeros profesores independientes y autónomos. Cometió un grave error. Eloísa era la sobrina del obispo. Y el obispo se la encargó, le dijo, edúcala. ¿Y qué creen? Pues que se enamoró de ella. Entonces, fue el problema, porque Eloísa le decía, no digas nada. Y tú, pues tú y yo ya nos queremos, ya eso, ¿no? Entonces, entonces él dijo, no, tenemos que decirle al obispo que tuviste un hijo conmigo, pues eso. No, hombre, pues ni lo hubiera dicho. Lo mandó a castrar el obispo, ¿no? Esas son las desgracias del asunto del amor. Pero se da en todo. En fin. Muy bien, Carlos. La pregunta la hizo la maestra Virginia Reyes, no alcancé a leer bien su apellido. Tenemos otros comentarios. Eric Raúl nos pregunta, ¿cómo podemos acceder al interior si, como usted mencionó, la construcción de las distintas dimensiones de nuestra existencia son el resultado de la interacción social? Y Diana Karen nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la narrativa docente como medios de reflexión de la práctica ante la diversidad de contextos? Es lo mejor, lo mejor. El maestro tiene que narrarse, tiene que cronicarse, saber su tiempo, extraer su tiempo de atrás, cronicarse, narrarse, escribirse. Entonces sí necesita. Los españoles están muy avanzados en eso, en cómo formar profesores, pero a través como de la narración y el relato unificante de la profesión docente. ¿Sí? ¿No? Es clave, es importantísimo. Bueno, tengo felicitaciones, Virginia Navarro, te felicita, Carlos, y poder compartir 50 años de experiencia de vida, gracias. Alejandro Gutiérrez, saludos desde Opciones Técnicas del CCH de la UNAM. Tenemos también María Fernanda Trejo, nos dice muchas gracias, doctor, por su sabiduría y su ponencia, agregando a todo lo que expuso en este tiempo tan avanzado en la tecnología. Se tendría que también tomar en cuenta el uso y manejo de las TIC como docentes sin importar el nivel académico donde se imparta clases y la materia asignada, aún más en tiempos de pandemia donde la educación
tuvo un giro importante. Esto sin olvidar la parte humana y ética que debe de tener un profesor buscando la motivación, y eso es lo que llama usted, menciona en los alumnos. Y esa llama que usted menciona en los alumnos, perdón. No, eso requiere una atención especializada, promover a un niño, sublimarlo, que le guste la poesía, el arte, la pintura, no es tan fácil, se requiere mucho cuidado. ¿Pueden ayudar las nuevas tecnologías? Sí, pero precisamente ahí está el arte del maestro. ¿Cómo vas a hacer que el pequeño, es el asunto de Sócrates, ¿no? La mayéutica. ¿Cómo poder sacar, que él mismo saque sus ideas sobre cómo es, qué va a hacer, cómo es su carácter? Eso sería una maravilla. Y sí es una competencia muy específica de un maestro. Tienen que encender la llama. Mi suegrita era de esas. Encendía las llamas de los científicos, de los investigadores. Eso era muy importante. Creo que toda la familia Orcasitas han jugado un papel importantísimo en la UNAM, Carlos. Sí. Muchos en el ámbito de la parte filosófica, ¿verdad? Bueno, otra pregunta que tenemos de Carlos Ortiz: ¿cómo debe ser la gestión directiva para apoyar el mejor desarrollo de la práctica docente? Bueno, ahí el director es clave, el director de una organización, ¿verdad? El director debe ser de antemano un buen maestro, con mucha transparencia y mucha ética. Y para mí los lados felices han sido cuando el director es un buen maestro y es ético. Y dan ganas de emularlo, de ser como él. Y eso sí es una belleza. Entonces es un componente muy importante que el profesional de una organización educativa sepa enseñar, sepa ser un profesor competente. Además de otras habilidades, ¿no? Tenemos otra de Víctor Hugo Luna. Nos dice: el escenario pospandémico tiene una característica dual, presencial y mixta. ¿Qué podemos esperar de los formadores profesionales en educación, tanto los que están frente a grupo como los encargados de la gestión administrativa? Es una cosa complicada, pero sí necesitamos hacer el plan de continuidad. Todo directivo, todo profesor necesita reestructurar el plan. Veníamos trabajando con un plan y resulta ser que ya no, es decir, ese plan ya no es. Entonces tenemos que hacer un plan de continuidad. Y la competencia directiva que tenemos que impulsar es esa. Cómo en el contexto de la pandemia y de la pospandemia vamos a contener nuestro plan en el sentido estricto de que el plan es la estrategia que articula los recursos humanos, físicos y financieros en la consecución de la misión de la organización. Entonces, un directivo, bueno, tenemos esta contingencia. Y si tenemos esta contingencia, tenemos que enfrentarla y tenemos que reestructurar nuestro plan. Sí, la teoría de la planeación y de la planeación estratégica. El último libro que escribió Henry Mintzberg se llama El fracaso de la planeación estratégica. No sé si ustedes se acuerden que hubo una moda, un tiempo de moda, de que lo máximo era la planeación estratégica. Pero el mismo Mintzberg, que escribió mucho sobre la planeación estratégica, su último libro fue El fracaso de la planeación estratégica. Porque decía y sostenía: no se puede desarrollar un plan con una estrategia fija. La estrategia tiene que modificarse, modificarse y modificarse según las contingencias. Entonces, por eso lo que dice Víctor Luna, pues es que necesitamos nosotros rehacer el plan, dada el contexto. Y la teoría de la contingencia, en la gestión contingencial, es que el contexto determina la estrategia, nada más. Tenemos
bueno, la misma persona que nos preguntaba nos dice cuáles son las características de la gestión administrativa a distancia. Y tenemos otra, no sé, ¿te las digo, Carlos, o vas contestando esta? Yo creo que voy contestando esta. Miren, nosotros tuvimos esa experiencia de la gestión virtual. Primero tuvimos un gran problema porque no se aceptaba combinar cursos virtuales con cursos presenciales. No, que eso no era posible, que no tenía sentido. Y lo otro era que los cursos virtuales duraban, hagan de cuenta, de una maestría, 1 año y medio, y los presenciales 2 años, y por lo tanto no eran equivalentes. Entonces, una gran problemática. Entonces, yo estuve, por ejemplo, en Canadá, ya en Canadá sí, son equivalentes, un curso virtual y un curso presencial. Y tú puedes terminar una carrera en función de la combinación de los cursos. Pues cursos presenciales o cursos virtuales. Y ya, no hay problema. Pero la gestión, además, el diseño curricular es muy especial, la cuestión del desempeño docente también. El principal problema que teníamos es que hubo mucha deserción al inicio. Y hubo mucha deserción porque el maestro no tenía las competencias ni la capacidad de comunicación. Porque los alumnos querían pues actuar, reactivarse, tener actividades, y entonces resulta ser que el maestro no entraba a las sesiones en donde estaban los estudiantes. Entonces, al semestre, al año, una gran deserción. Una gran deserción. Y entonces los contratos fueron, tú entras siempre y cuando asegures que por lo menos una vez al día entras a la actividad virtual. Si no, no. Entonces ya en la plataforma sí se registra cuándo entras y cuándo no entras. Entonces la plataforma dice, entraste a hoy, entraste. Entonces ya bajó la deserción. Pero tuvimos mucha deserción. Y tratamos de arreglarlo. Me dice también otro comentario, Sandra Paola te felicita y pregunta cómo impulsar que los académicos ejerciten la crítica de su propia práctica desde un marco institucional sin que lo perciban como una obligación, sino como un impulso constante. Bueno, eso sería lo magnífico y lo más bonito, la autorreflexión, la autocrítica, pero uno, dado el proceso que tiene uno de vida y de análisis, trastoca eso. Entonces, pero generalmente eso se puede hacer en compañía del otro, con otro maestro. Bueno, Trinidad García, que aprovecho para saludarla, Steiner reivindica el elogio a la transmisión en la docencia ante las tendencias de la participación y el rol activo de los alumnos. ¿Cómo resolver esta tensión o paradoja? No, Steiner lo que dice es que las lecciones de los maestros tienen que ver con el amor. Eso suena medio raro, ¿verdad? Porque pues, como que ahí en la cuestión de la pedagogía y del aula, pues, digo, está raro. Pero sí es un proceso de bien, es una connotación de bien y de mejoría. Y la relación que uno tiene con los alumnos tiene que ser esa, una idea de bien y de mejoría de los alumnos, que sean como sean y estén como estén. Y finalmente, felicidades de parte de Virginia Reyes. Pregunto otra vez, ¿qué competencias son necesarias en el contexto de la pandemia? ¿Y cómo se puede dar la interacción en el contacto virtual para evitar la deserción sin encender la cámara por parte de los actores involucrados en el proceso de enseñanza? Esto lo plantea Eric. Y por cierto, déjame comentar que leí una investigación en donde se pregunta a los profesores cuáles eran los problemas, y uno de los problemas era no tener la presencia
sino tener la foto de los alumnos, ¿no? Que además hemos visto en diversas, pues, Facebook, TikToks y demás, toda la creatividad que hicieron para poderse evadir de la clase, ¿no? Para irse de pinta, diríamos en mi época. Esta pregunta era de Virginia y de Eric. Yo lo veo muy difícil. Mis compañeros actuales, contemporáneos, dicen que se inscriben 30 y cuando pasan lista solamente contestan 7. Y como tú decías, Leti, quién sabe qué ponen ahí en la pantalla atrás, pero no están. Entonces insiste el maestro, fulano, no hay nadie, más que 7 de 30. Entonces, sí, yo creo que debe ser, primero debe haber como algo atractivo, como una atracción en donde los estudiantes se involucren. Es lo que Zabalza llama el engagement, el involucramiento al estudiante, ¿no? Decir, bueno, pues a ver qué quieres, dime qué proyecto quieres, cómo quieres trabajar, se pueden organizar en grupos, podemos organizar grupos de chat, etcétera, díganme, y nosotros le damos seguimiento. Entonces el profesor impulsa eso, pero eso se requiere instituciones hermosas y bellas como la UNAM, en donde hay autonomía. Pues tú no puedes hacer eso. En mi instituto no puedes hacer eso. No puedes. En mi instituto está clara las reglas de la ingeniería, de la mecánica, de las matemáticas. En mi institución, hace mucho tiempo, el éxito para pasar una materia consistía en que tú eras ingeniero mecánico, pero tenías que hacer una máquina que fuera al mismo tiempo podadora, bomba hidráulica, etc. Y el maestro te decía, ahí está el torno y ahí están los materiales. Cuando acabes de hacerla, me dices y ya pasas taller 1 o taller 2. Pero eran cosas muy prácticas, es decir, hazlo, tienes que hacerlo. No se valía con que no, hazlo, eso se hacía. Es el saber hacer. Sí. Carlos, pues estas son todas las preguntas. Antes bueno, quiero hacer un comercial, si me permites, Laura, para darte la palabra. Quiero hacer un comercial, invitar a todos nuestros asistentes, que fueron muchos, tuvimos 75 en Zoom y 20 y tantos, 25 me parece, en Facebook Live. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros y los invitamos a seguirnos en el Facebook del Laboratorio Interinstitucional para la Docencia y la Innovación Educativa. Ahí estamos publicando en 3 rubros, en innovación, en pedagogía y en tecnologías. Así que, pues con todas sus opiniones podemos fortalecer este espacio. Muy pronto tendremos un micrositio. Por supuesto, Carlos, contaremos, espero, con tu asesoría para irle dando este enfoque con este sentido de fortalecer la identidad de la docencia en la ENES y, ¿por qué no, en otras instituciones? Recordando que el ENES es un modelo nuevo, innovador, y que una de las cosas que ha impulsado la dirección con Laura es justamente para que el modelo sea una realidad, la formación docente es clave. Si no, los principios van quedando de lado. Entonces, les recuerdo Facebook, que es Laboratorio Interinstitucional para la Docencia y la Innovación Educativa. Mil gracias, Carlos, y le doy la palabra. De verdad, siempre fuiste súper solidario. Y le doy la palabra a la doctora Laura Costa. Quiero agradecer también a la doctora Connie Arenas. Se despidió de ti, por supuesto, al doctor Javier de la Fuente. Y esperamos que todos los que nos acompañaron hayan encontrado información pertinente. Adelante, Laura. Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias, doctor Carlos. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por compartir y por su experiencia. Y agradecer a nuestros profesores que están aquí de otras entidades de nuestra universidad. Les seguiremos enviando la información de los eventos que tengamos por si son de su interés. Y pues grandemente agradecer a nuestros profesores de la ENES, que tenemos aquí a muchos profesores del área de idiomas, de fisioterapia, de economía industrial, de administración agropecuaria, de odontología, y bueno, que sin duda siempre han sido muy dinámicos y muy activos para tener
pues justo estas prácticas docentes innovadoras para nuestros alumnos. Y repito que ahora con estas sesiones virtuales han tenido que ser mucho más creativos y mucho más innovadores, y de verdad que lo están haciendo de una manera muy, muy buena y muy importante. Y pues, doctor, me quedo con un mensaje muy importante de usted de la parte que nos menciona de estas competencias docentes, de la importancia de conocer a nuestros alumnos e involucrarnos en su entorno. Esto nos hace ver cómo es que ellos viven una realidad como alumnos, como universitarios, como hijos, como hermanos, y con estas situaciones complejas sociales también por las que pasan nuestros jóvenes. Es importante conocerlos para que también tengamos esta empatía con ellos. Y por otra parte, el amor a nuestros alumnos y el respeto a su dignidad, que va totalmente pertinente a las políticas universitarias actuales contra la violencia de género, contra la discriminación. Eso creo que es muy valioso y de verdad que le agradezco que lo haya mencionado y lo rescato muchísimo. Le agradezco, doctor Carlos. Gracias, porque este es un proyecto PAPIME que comienza la doctora Leticia de Anda con su grupo de colaboradores. Tenemos a docentes y alumnos participando en este laboratorio de innovación educativa para la ENES León, y bueno, que sin duda fortalece muchísimo las actividades de formación docente continua que queremos tener disponibles para nuestro profesorado. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Costa. Leti, muchas gracias por involucrarme en estos asuntos. Y a todos ustedes, su presencia, y esperemos que haya más eventos de estos y con mayor realización. Muchas gracias a todos por su presencia. Siguen llegando felicitaciones, Carlos. Pues muchas gracias por tu apoyo, como siempre, doctora.